Primero me gustaría presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Edgar Calel, Edgar Rolando Calel Apen. Nací en Comalapa, en Chichot, y desde allá, desde pequeño, he visto los trabajos que ha realizado mi familia, las maneras de cómo ellos han guardado las historias de mis abuelos y mis abuelos de sus abuelos, y es una cadena muy larga de personas que han ido conservando los conocimientos de nuestros antepasados. Y a través del arte, mi trabajo es de alguna manera conmemorar ese conocimiento, y a través de las obras que voy haciendo es afirmar que estamos vivos, estamos fuertes. Hay tantas cosas que van en contra de la forma de vida y del pensamiento que hace parte de nuestra existencia, pero a través de a través de autonomías, microautonomías, la vida surge de la manera de cómo nosotros queremos vivir de alguna manera. Y entonces para mí el arte es una herramienta, pero al mismo tiempo es un vehículo para guardar las memorias y los conocimientos de ese territorio, pero al mismo tiempo al guardarlos es una manera de protegerlos. Entonces el arte para mí también tiene varias funciones. Por un lado, exponer lo que estamos pensando, pero por el otro lado es también conservar las cosas para que estén protegidas y no sea tan accesible para cualquier persona que quiera agarrar las cosas nuestras y utilizarlas a su antojo, ¿verdad? Es bueno estar centrado geográficamente desde el territorio donde nacemos y desarrollamos nuestra vida, pero cómo nuestro pensamiento está ligado con otros pensamientos que están dispersos en el mundo, ¿sabes? Entonces a veces se habla de la lucha por la tierra o la lucha por los conocimientos, pero también hay una lucha que está relacionada con una cuestión estética, con una cuestión de belleza, con una cuestión de los materiales que usamos, ¿sabes? Entonces son como que nuestra búsqueda es mucho más de lo que la gente se imagina. Que lo que hago a veces es una traducción de lo que estoy viviendo, pero a veces no es una traducción, sino que es en esencia lo que estoy sintiendo. Entonces son como varias cosas que pasan en distintas obras. Por ejemplo, cuando mi abuela, que se llama María Luisa López Cuscuy, ella ya hacía el canto para los pájaros, para llamar a las aves. Ella dice, kit, 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 kit. Obviamente yo estoy reproduciendo algo que ella dijo, pero al mismo tiempo que estoy reproduciendo, yo también estoy emitiendo un sonido que es tan auténtico porque es el mío, y el de ella es el de ella, y entonces, y si ustedes lo hacen, es el de ustedes. O sea, eso me parece tan interesante en el arte, que a medida que nosotros reproducimos un pensamiento o una idea de alguien, obviamente sí estás como reproduciéndolo, pero al mismo tiempo no solo es una reproducción, sino también ese gesto de procesar la información, o sea, de escuchar, procesarlo y volver a sacarlo, termina siendo en algo auténtico, ¿sabes? En Guatemala se hablan 22, 23 idiomas indígenas. Hay una afro y hay otra que no se sabe el origen. Sumándole el español, son 25 idiomas que se hablan. Entonces, creo que hay una gran riqueza ahí de maneras y posibilidades para pensar y describir las cosas, maneras que en su manera fonética de pronunciarlo son muy particulares, y cada manera de decir las cosas está conectado al paisaje, el paisaje que hace el entorno de cada grupo étnico. Y entonces para mí es muy importante
la sonoridad de la palabra, la manera en cómo la gente cuenta las historias, los tonos de voces que hay para contar. Para mí es bien interesante tener aquí en el museo esta pieza que es una fotografía en el cual hemos bordado junto con mi familia, mis hermanos y mis hermanas, los nombres de todos los idiomas en Guatemala, que se hablan en Guatemala, y pensar que esos idiomas son como el abrigo de la cultura, porque son los que te abrigan del frío, pero también del hambre, ¿sabes? Entonces, porque en los idiomas están los conocimientos que no son traducibles para nadie, solo para el que vive ahí, y que todas esas informaciones lo tienen los pueblos en la mano, ¿sabes? Y al tener ese poder de tener tu propio idioma y que si querés compartirlo lo haces y si no, pues lo usas solo para ti, es como una de las cosas que ha dado mucha fortaleza a las comunidades, ¿verdad? Porque dentro del idioma se hacen debates filosóficos, se hacen estrategias políticas, se mantiene la siembra de los alimentos, la memoria oral de los pueblos. Entonces, al tener dispersos los idiomas sobre mi cuerpo, es como estar protegido también con el conocimiento, con esta constelación de conocimientos que están a nuestro alrededor. Hay una cuestión afectiva, ¿verdad? Porque para mí es bien interesante como las ropas que tengo puesto, pocas de ellas yo las he comprado, ¿verdad? Muchas me las regalan, me los regala mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, o sea, también casi de esa misma manera es que yo voy recolectando las ideas, los conocimientos, ¿sabes? A veces la metáfora de ese regalo, que puede ser una ropa, puede ser una idea o puede ser también como alguien está trasladando lo que sabe para ti o lo que usó para ti. Algo que él usó te lo está pasando a ti porque sabe que te va a servir, y a veces cómo leemos eso es lo más importante, ¿sabes? Mi papá buscó el suéter y me lo regaló. Y dijo, esto está bueno para el frío. Y yo dije, sí, está bueno para el arte también. Y entonces yo anteriormente tenía unos trabajos que son unas cajas dentro de nubes. Bueno, tengo unos trabajos que son unas cajas dentro de nubes que se llama el laberinto de los pájaros. Y son cielos así completamente azules. Y cuando vi ese suéter, yo lo vi como un cielo despejado. Y entonces fui escribiendo los idiomas sobre el suéter, y al final, después yo dije, los idiomas se quedaron como nubes. Y entonces, ¿cómo encontrás esa articulación o esa necesidad de armar también y construir el paisaje en un abrigo? Creo que es importante. Sí, entonces sí es prácticamente eso lo que pasa acá. Las cosas como me los regalan, yo tengo una idea y mi familia me ayuda a construir. Por eso el trabajo colectivo es tan importante, porque es de esa manera como se va construyendo un tejido, y ese tejido que poco a poco se va revelando qué es lo que estamos haciendo. Pienso que hay cosas que las obras traen un mensaje que no se ha escuchado, o que no dio tiempo a escucharlo, o que nunca se pensó en hablarlo desde otros términos, ¿sabes? Porque a veces la gente, o sea, la relación que puede haber entre Guatemala, España, o Guatemala y Latinoamérica, es el único vínculo que hay, es como la extracción, ¿sabes? Y de ahí no pasamos. Nunca se ha hablado en términos de los conocimientos de los dos pueblos, ¿sabes? O sea, cómo es o qué cosas se han desarrollado aquí, qué cosas se han desarrollado allá. O sea, prácticamente es como no ha habido, o sea, casi que nunca los dos lugares se han sentado a dialogar, ¿sabes? Siempre están peleando, siempre uno está acusando al otro, ¿sabes? Y creo que eso también
no es algo que no es un invento, pero también hay que armar otras maneras de dialogar y de componer las cosas, de compartir las cosas, ¿verdad? Porque también es como, o sea, han pasado tantos años y tenemos que reparar muchas cosas dentro de nosotros mismos, dentro de la sociedad. No podemos quedarnos con los mismos temas, ¿sabes? Tampoco no vamos a vivir todo el tiempo en el dolor. Y tampoco tenemos que como que afirmarnos, como tener clara nuestra historia y seguir. Me gusta la imagen de que yo y mi hermano tengamos tiempo y disponibilidad para venir un poco, a revisar un poco la historia del arte, ¿verdad? El arte universal también, porque hay conceptos donde, por ejemplo, la gente que llega a Guatemala, tanto amigos, curadores, curadoras, quieren ir a ver cómo es el arte de los pueblos. Prácticamente estoy haciendo el mismo ejercicio, ¿verdad? Cómo yo y mi hermano venimos a ver o a calificar o a dar un juicio, a emitir después podemos emitir una opinión o una crítica sobre lo que estamos viendo de este otro lado del océano. Vemos qué hay dentro del museo y vemos qué hay fuera del museo. O sea, creo que esas dos miradas son importantes para mí. Para mí es importante, por ejemplo, la imagen del jaguar es una imagen de un animal que cuida el pueblo en Comalapa, pero que cuida su comunidad y cuida el territorio. Y frente a la iglesia, en Comalapa hay una iglesia colonial y frente a la iglesia colonial hay dos jaguares hasta la parte de arriba. Y estos dos jaguares cuidan el pueblo. Pero cuando se construyó esa iglesia, quienes lo construyeron fueron los abuelos nuestros. Pero tampoco dijeron, van a construir la iglesia a su antojo. No, vamos a negociar, vamos a poner los elementos que representan y dignifican nuestra cultura. Hay aves, hay jaguares, hay imágenes de flores como dando vueltas así detrás de unas bases y esas flores representan las culebras. O sea, hay toda una iconografía ahí tan local que se tuvo que disfrazar de una manera para que la gente se identificara, para que también se sintiera, porque la iglesia está ahí impuesta, pero los elementos que determinan un gusto estético está hecho por la misma gente de ahí y es su conocimiento tan que se queda en la fachada de la iglesia. Y por eso yo pudiera tomar una foto solo de la Guernica, pero yo digo, mejor aparecemos ahí nosotros. Nosotros quedémonos en primer plano y la Guernica se queda en segundo. O sea, mostramos, pero no mostramos todo. Creo que es un juego y para mí tan el arte es tener la posibilidad de tener de construir este tipo de imágenes que tal vez no ha pasado un mes de haberlo tomado, está expuesto y de ahí va a dar para hablar más adelante conforme pasan los días, se generan más diálogos, se nutre de más conceptos también y de más lecturas posibles.